Capítulo 26. Despejando el camino. Un fuerte gemido resonó en toda la guarida del señor del dragón de la catástrofe, mientras Draudillon Oriculus, la reina del reino dragón, intentaba meterse más profundamente en la piscina. Había pasado la mayor parte de la noche en él, por lo que su cuerpo podía flotar y no sentirse tan adolorido como lo hacía. Bueno, asumió que había pasado la mayor parte de la noche en la piscina. Después de cierto punto, todo se había vuelto borroso. Sin embargo, incluso si olvidó todo lo que sucedió, su cuerpo le recordó todo. Especialmente cuando sintió como si algo se hubiera desplazado en ella. Levantando la cabeza lo mejor que pudo, examinó su cuerpo desnudo, notando algunos moretones y algunos rasguños. Dejando escapar un suspiro de fatiga, supuso que era de esperar cuando su amante era un ser enorme de escamas, a pesar de que eran extrañamente suaves al tacto. Su atención estaba entonces en los pasos resonantes que venían detrás de ella. Moviendo la cabeza hacia atrás, miró la forma que se acercaba de Nasdagar Kidrunard, con lo que parecía ser una sonrisa llena de dientes en su rostro mientras contemplaba su cuerpo desnudo. ¿Cómo estás?, preguntó, arrodillándose junto a ella. Yo creo que me rompiste. Ella gruñó, dejando escapar otro gemido mientras trataba de moverse. Estás exagerando. Estás bien. Pero no estás acostumbrado a la tensión. Nasdagar comentó casualmente. Así es como llamas lo que me hiciste. Ella argumentó, mirando las marcas que le había dejado. Es de esperar cuando dos sangre de dragón se aparean. Y me contuve un poco en ese sentido. Respondió con una ligera risa. Ella frunció el ceño, decidiendo dejar de lado el tema. Después de todo, tendría que acostumbrarse. Después de todo, simplemente no había otra forma de evitarlo. No cuando quería estar segura de que había quedado embarazada de un poderoso heredero. Bien. Me acostumbraré. Dijo ella con firmeza, lo que hizo que él inclinara la cabeza interrogativamente. Por el bien de mi reino, necesito un hijo. No podemos detenernos hasta que tenga uno. Draudillon agregó resueltamente, haciéndolo reír. Tu entusiasmo te traicionará. Tu cuerpo solo puede manejar hasta cierto punto a la vez. Habiendo dicho eso, te he traído algunas pociones. Le presentó dos pociones, una de ellas que reconoció como una poción curativa azul estándar, mientras que la otra era de color naranja. Sus ojos se abrieron un poco al ver esta poción desconocida. Aunque estaba segura de que él no haría nada que la lastimara, la idea de tomar una poción desconocida todavía la ponía un poco ansiosa. Ella se alejó de estos pensamientos cuando su nuevo y temporal compañero dejó escapar un sonido gutural, consiguiendo que su atención fuera a un nivel más primario. El azul curará tu cuerpo. El naranja curará tu fatiga. Colocando su mano en la parte posterior de su cabeza, ayudó a la reina a beber ambas pociones, comenzando con la poción curativa. Lentamente, sus marcas se curaron, lo que le permitió sentarse más fácilmente. Sin embargo, tal acción todavía necesitaba cierta precaución de su parte, ya que todavía sentía como si algo se hubiera desplazado dentro de su cuerpo. Luego vino la extraña poción de naranja, y de repente sintió como si su fatiga se borrara de su cuerpo. Se sintió llena de energía como nunca antes, y en su conmoción no pudo evitar hacer la pregunta obvia mientras lo miraba emocionada. Increíble. ¿De dónde sacaste esa poción? Lo entenderás si no puedo responder esa pregunta. Nasdagar respondió claramente. Draudillon quería seguir insistiendo en el tema, pero ella vio que no era una opción, ya que su expresión le decía que no estaba respondiendo sin importar lo que ella hiciera. Aún así, no iba a dejar pasar esto. Incluso si le tomaba algún tiempo, obtendría la respuesta. Después de todo, no descubrir más sobre esta poción maravillosa que tanto la revitalizó sería un desperdicio. HMPH. Muy bien. Entonces, quizás deberíamos regresar. De hecho. Prepárate y te llevaré de regreso a tus aposentos en breve. Cuando Nasdagar, ahora en control de su armadura bajo la apariencia de Nats, salió de la abertura que el primer ministro le había mostrado para entrar al castillo, fue recibido por un rostro desconocido que aparentemente lo estaba esperando. Era una belleza deslumbrante, con un busto de tamaño mediano, piel de color claro, cabello rubio platino y ojos que brillaban como gemas de zafiro amarillo. Llevaba el atuendo de una especie de secretaria, con un vestido azul que llegaba hasta las rodillas, medias negras, botas de tacón azul y una gargantilla de color negro. En su brazo derecho descansaba un libro de aspecto antiguo que llevaba con cuidado y gracia. Saludos. Soy la secretaria del primer ministro Falco Kemuel Hansi. Mi nombre es Elizabeth.
Ella informó con una pequeña reverencia. Nash no estaba seguro de qué decir, ya que sus sentidos habían detectado inesperadamente la presencia de sangre de dragón en la mujer que tenía delante. Aunque podía decir que el de ella era más débil que el de Laudillon. Especialmente cuando causó poca o ninguna reacción en él. Sin embargo, todavía podía sentir su poder por encima del promedio en comparación incluso con los trabajadores que habían recibido su llegada al reino dragón. Saludos. Dijo cordialmente, cuando notó que su mirada se enfocaba en donde estarían sus ojos en la armadura. Me gustaría saber con quién estoy hablando, ya que no sé nada sobre un señor dragón llamado Natch. ¿O me equivoco? Preguntó cortésmente con un tono tranquilo. HM. Eres muy perspicaz. Muy bien. Mi verdadero nombre es Nasdagar Kidrunarx. Me sorprende que alguien como tú haya podido ver a través de mí. Él respondió, a lo que ella le dedicó una pequeña y divertida sonrisa. El señor del dragón de la catástrofe, me hicieron pensar que te comportarías de una manera diferente, pero parece que pensé mal. ¿Quién eres tú? Natch preguntó en un tono genuinamente sorprendido. No hay necesidad de preocuparse. Ahora que veo que no eres como los textos descritos, mis intenciones no son hostiles. Mi línea fue creada al mismo tiempo que la línea de sangre real. Sin embargo, la nuestra era más débil, así que nos encargaron sirviendo a cada generación de la familia real, mientras los protege. ¿Y me habrías atacado si fuera hostil? Preguntó en un tono que habría indicado una ceja levantada. Ese es mi deber. Ya veo, bueno, como puede ver, no soy una amenaza. De hecho. Por eso estoy aquí. Para pedirle que me siga. Los espada han sido llamados para su primera misión. Ella informó con tono profesional. Entonces abre el camino. Nash se encontró siendo llevado a una colección fortificada de edificios no muy lejos de la capital. Este no fue uno de los campamentos creados para albergar a los contratados por el reino, sino que de hecho fue la sección más antigua y mejor protegida del reino. Servía como el centro de su comando militar y una especie de búnker, en caso de que los hombres bestia lograran invadir la capital. Mientras miraba a su alrededor, el espada vio que la única razón por la que estaba pasando los varios controles de seguridad era porque Elizabeth lo acompañaba. Después de encontrarse en lo profundo de este lugar, lo llevaron a un edificio específico donde frente a la puerta había una estatua de 7 pies de aspecto humanoide. Elizabeth le hizo una pequeña reverencia y la estatua se movió, revelándose como un golem cuando se hizo a un lado, dejándola a ella y a su compañero espada entrar en el edificio. La primera persona que vio sorprendió un poco a Natch, ya que vio a Leinas parada no muy lejos de la puerta. Con ella estaban el primer ministro y el joven representante militar Iain Lavaran, con Elizabeth rápidamente tomando el lado derecho del primer ministro. En el centro había una gran mesa circular con un mapa situado encima. En este mapa en particular se destacaban 3 grandes ciudades, algunas ciudades más pequeñas, campamentos y un camino particular que conducía a una de estas grandes ciudades. Al final, Nash no prestó mucha atención a esto, ya que estaba concentrado en la razón por la que él y Leinas habían sido llamados allí. Te tomó bastante tiempo. ¿Dónde estabas? Leinas gruñó con una molestia apenas reprimida. Estaba mejorando nuestra relación con el reino. Nash respondió con indiferencia, lo que llevó al primer ministro a toser levemente para llamar su atención. Ejem. Ahora que estamos todos aquí, creo que deberíamos empezar. Comentó en tono neutro. De acuerdo. Es hora de poner tus palabras a prueba. Iain comentó con una risa baja. Por favor, recuerde su posición. Murmuró Falco, a lo que Iain dejó escapar un gruñido molesto. Dado que Crystal Tear está actualmente desplegado en otra misión, hemos decidido desplegar el espada para hacer frente a una situación que nos ha estado molestando durante algún tiempo. El joven general informó, señalando el camino resaltado en el mapa. Por lo que sabemos, este paso solía ser utilizado por cazadores, contrabandistas y cualquier persona que quisiera usarlo como un atajo a través de esa zona boscosa. Pero como puede ver aquí, proporciona una línea casi directa entre nosotros y Asodosia, la tercera ciudad importante conquistada por el enemigo. Teniendo esto en cuenta, durante algún tiempo hemos estado enviando equipos para intentar trazar un mapa preciso de ese paso, el terreno y cualquier fuerza enemiga que pueda estar allí. Hasta ahora nadie a eso fue hasta que un miembro del último grupo logró hacer precisamente eso. Si bien ella se encuentra actualmente en estado de shock, habiendo aparentemente estado presente cuando sus compañeros fueron asesinados, nos dio una descripción de lo que parece ser el único enemigo que se interpone en nuestro camino. Iain continuó, haciendo una pausa como para ordenar sus pensamientos.
Ella habló de un no muerto, que notó que llevaba una placa de oricalco. Junto con las personas que ha podido matar, nos lleva a ponerlo en ese nivel de fuerza, si no más alto. Dijo que era resistente a lo que sea que lo arrojó, con electricidad capaz de aturdirlo momentáneamente. También dijo que podría teletransportarse, pero no estamos seguros de si ese es realmente el caso, teniendo en cuenta que no usó nada más que pudiera hacernos creer que usa cualquier tipo de magia. Dijo con cierto escepticismo en su voz. Interesante, murmuró Nats. ¿Quieres que lo matemos? Leinas preguntó claramente con una expresión casi aburrida. Si me hubieras dejado terminar, sí. Eso es lo que queremos que hagas. Además de despejar el camino de cualquier otra cosa que pueda estar allí. Iain respondió mientras entrecerraba los ojos con leve molestia. ¿Crees que habrá más muertos vivientes? Preguntó Nats. No estamos seguros. Algunas de nuestras fuentes hablan de la posible presencia de un nigromante entre las fuerzas enemigas, lo que podría explicar con qué estamos lidiando. Tal vez la existencia de más de ellos. Sin embargo, con las pérdidas que han sufrido ambos bandos, el desove natural de muertos vivientes en la región es muy posible. El primer ministro Falco respondió con total naturalidad. Esto no necesitaba ningún tipo de explicación especial, ya que era de conocimiento común que los lugares que habían visto una gran cantidad de muertes naturalmente engendrarían muertos vivientes. Fue una de las razones por las que las guerras anuales entre el Imperio Baarut y el Reino Restis siempre tuvieron lugar en el mismo lugar. Para limitar la propagación de no muertos que se reproducen naturalmente. Sin embargo, con la invasión a gran escala del Reino del Dragón por parte del salvaje país de los hombres bestia, tales medidas no fueron posibles, ya que a los hombres bestia parecía no importarles si aparecían muertos vivientes o no. Podemos reunir un equipo de 4 para explorar el paso. Ellos se encargarán de esos muertos vivientes. Si hay más, se asegurarán de manejarlos. Incluso si se necesita más de un viaje. Nat sugirió casualmente. ¿Solo 4 de ustedes? ¿No son muy pocos? Iain preguntó con una ceja levantada. Enviaremos 3 miembros clasificados, que son de clase oricalco y superiores. Por lo que nos puedes decir de esta entidad, debería ser suficiente. Si hay más no muertos, dudo que todos sean tan fuertes, y si son podemos sacarlos en más de un viaje o enviar al resto del equipo. El espada argumentó con calma. Muy bien. Esto también está destinado a probar el espada, así que te dejaré hacer lo que mejor te parezca. Pero comprended que estamos esperando resultados por el gasto de la moneda de su majestad. Iain gruñó, tratando de sonar lo más superior posible. Estamos aquí para ofrecer resultados. No hay necesidad de que se preocupe. Leinas comentó con tono confiado. Lo dejaremos en tus manos. Sin embargo, antes de que te vayas, debemos informarte sobre los hombres bestia. Falco dijo en un tono frío. Los hemos separado en diferentes rangos, con el fin de determinar cuánta amenaza podrían ser si los encontraran. Comenzamos con hombres bestia regulares, que son comparables a los aventureros de rango plata y oro. Dado que la gran mayoría de ellos están en ese nivel, debería ilustrar por qué son tan peligrosos. Por el contrario, el humano promedio sin entrenamiento está al nivel o por debajo del nivel de una placa de cobre. Es esa fuerza superior la que les ha permitido abrumar nuestras ciudades. El primer ministro hizo una pausa para permitir que la información se asimilara antes de continuar. Los siguientes son los betas del hombre bestia. Son comparables a los rangos platino y mitril, pero nada que pueda darte problemas en pequeñas cantidades. Luego vienen los alfas, que son equivalentes a los aventureros clasificados como orichalcum y adamantita. Estos son los que consideramos ser el mejor de lo que los de su clase pueden ofrecer hasta ahora, a menudo funcionando como líderes de manada y comandantes de campo, y aquellos a los que debe prestar atención. Dicho esto, Falco intentó continuar, cuando Iain habló por encima de él. No hay necesidad de decirles eso. Era solo un alfa de primer nivel. Aún así, necesitan saberlo. No hace mucho tiempo, mientras estaban en una misión, 2 miembros de Crystal Tear se encontraron con un hombre bestia que logró dar una pelea más que decente. Incluso logró herir a uno de ellos, hasta que el resto del equipo apareció. Luego decidió retirarse. Si bien hemos decidido llamarlo un alfa de alto nivel, algunos consideraron llamarlo Beastman Elite. Uno que solo puede ser enfrentado por equipos de luchadores de nivel adamantita o guerrero capitán. Lo cual es una exageración. Especialmente cuando se tiene en cuenta que el informe dice que esta cosa tenía una katana que parecía ser capaz de lanzar ataques a distancia. Iain añadió con desdén.
Una vez que Iain terminó su declaración, tanto Leinas como Nats comprendieron inmediatamente las razones de su escepticismo. Cualquier luchador que pudiera empuñar una katana sería considerado un combatiente altamente calificado. Un luchador entre los hombres bestia, que normalmente tienen la reputación de ser una raza salvaje y bárbara que empuña un arma así, sería sorprendente en sí mismo. El hecho de que la katana que empuñaba sonara como un tipo de objeto mágico. Más aún, estaremos atentos a este entonces. ¿Hay algo más que puedas agregar? Nats preguntó claramente. No estaban seguros de su tipo racial, pero parecía que le faltaba un brazo. En términos de clasificación, todavía hay otros dos, que podrían verse como exageraciones, y son más que probables referencias a su jerarquía gobernante. Estos serían el chamán y el señor hombres bestia, que supuestamente estarían al nivel de héroes. Y finalmente por encima de ellos, teóricamente siendo capaz de igualar a los 13 héroes de la leyenda, estaría el rey de rango bestia, que gobierna por encima de todos. Falco respondió. Nats y Leinas intercambiaron miradas rápidas mientras procesaban la información. Para ser honesto, a Nats como Dragon Lord no le sorprendieron estas clasificaciones. Había visto mucho durante su tiempo, incluidos hombres bestia que caerían bajo el rango de rey. Leinas tampoco estaba tan preocupada, ya que había encontrado confianza en el poder que Aizen le había otorgado. Tendremos cuidado. No planeamos morir antes de causar un impacto. Dicho esto, ¿podemos irnos? Nats preguntó en un tono algo aburrido. Ah. Confiado como siempre. Puedes irte. Alguien será enviado a buscar el equipo que has elegido. Iain informó con una sonrisa de superioridad. Después de haber sido despedidos, los espadas salieron del edificio y comenzaron a regresar al campamento, cuando fueron recibidos por el rostro familiar de Ross. Parecía estar algo nerviosa, ya que parecía estar asegurándose de que nadie los escuchara. ¿Te hablaron de las clasificaciones que tenemos para los hombres bestia? Preguntó en voz baja. Lo hicieron. Leinas respondió. ¿Qué te dijeron acerca de los hombres bestia que están en el rango élite o superior? Que no existían, pero que algunos creen que se ha encontrado una élite. Añadió Nats. Y tienen razón. Dicho esto, síganme a un lugar más tranquilo. El dúo hizo lo que les dijeron. Especialmente porque ambos sabían que ella tenía información importante que darles. Lo que ni siquiera el primer ministro sabía o estaba en condiciones de compartir. Caminaron un rato, hasta que llegaron a un callejón, donde finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y comenzó a hablar. Como sabes, trabajo con César para recopilar información, y de vez en cuando adquiero conocimientos que no se pueden utilizar correctamente porque su fuente no se puede explicar correctamente. Eso implica la existencia de hombres bestia de esos rangos. Entonces, ¿existen? Leinas preguntó con una expresión firme y concentrada. Correcto. Le pregunté a César acerca de eso, y si bien me contó acerca de algunos clasificados élite que él conoce, junto con algunos nombres, me dio los nombres de los clasificados Lord y King. Estamos escuchando. Nats dijo, cruzando los brazos. Primero, existe un número de élites, incluso si son mucho menos que los alfas. César me habló de 4 de ellos específicamente. El que probablemente te dijeron que dejó una cicatriz en un miembro de Cristal Tear, se llama Nato. Él es un raro hombre bestia de tipo marsupial, que usa una katana que obtuvo de una de sus víctimas. También mencionó que esta katana tiene algún tipo de encantamiento en el que puede usar ataques basados en el viento para aumentar su poder de corte y usar ataques a distancia. Dijo Ross, haciendo una pausa para dejar que la información se asimilara antes de continuar. Luego mencionó Tonga y Loa, los hermanos que gobiernan Imasa, la segunda ciudad que perdimos. Eran parte de su tribu y los que derrocaron a César, matando a su familia y dejándolo en el estado en el que se encuentra. Finalmente está Fale, un gran goblin que está a cargo de Asodosia, la última ciudad que ha sido tomada. Él es el que está a cargo de las tribus unidas de goblins y ogros que solían ocupar parte de las áreas aisladas que limitaban con nuestro reino y el país de los hombres bestia. Entonces, hay al menos 4 seres que necesitan un equipo de individuos de rango adamantita o luchadores de nivel guerrero capitán para combatir. Leinas preguntó en un tono severo. Yo de hecho. Uno pensaría que ahora serían más conocidos. Nats comentó en un tono contemplativo. Tómelo como una pista de cómo el enemigo no es tan simple como uno podría pensar. Por lo que he aprendido, se mantienen alejados de la línea del frente hasta que llegue el momento de realizar cualquier movimiento importante. Roos explicó en tono de advertencia. También es interesante que hayas mencionado duendes y ogros.
Uno pensaría que los hombres bestia los habrían matado. Leinas comentó con curiosidad. Bueno, César dijo que Kana, la duende que sirve al rey, fue la que argumentó que no los mataran con lo útiles que podrían ser. Esta Kana parece bastante inteligente. Leinas dijo en un tono casi divertido. ¿Qué tan fuerte es ella? Nats preguntó en un tono firme. César no está seguro, pero dijo que ella es una lanzadora de magia de nivel alfa o élite. No solo eso, sino que mencionó que parece ser una de las pocas personas a las que casi realmente escucha. Me imagino poder hacer eso con un troll de la guerra, debe significar que es bastante habladora. Roos respondió. Hablando de eso, ¿qué tan fuerte es? Leinas preguntó casualmente, lo que hizo que Roos palideciera un poco antes de responder vacilante. Según César, él es el único rey clasificado como hombre bestia entre sus fuerzas. Eso explica por qué él es el que manda. El Tres Espadas suspiró antes de continuar. ¿Qué pasa con los hombres bestia clasificados por el señor? César dijo que eran 7. Uno de ellos ya sabe su nombre. Tomo es un hombre bestia tipo oso que, según César, es el segundo más fuerte entre sus fuerzas. César lo comparó con un desastre andante, aparentemente capaz de crear terremotos si así lo desea. Pero tiene una personalidad tranquila, solo actúa cuando tiene que hacerlo o cuando se le provoca. HMPH. Un desastre andante de hecho, murmuró Nats con desdén. Luego está Aku, el padre de Tongailoa. También reside en la misma ciudad que sus hijos, pero es muy inactivo a la hora de tomar medidas, ya que parece que solo se concentra en sus hijos. César dijo que es conocido por su resistencia y fuerza. Resistencia que a veces se dice que es superior a la de Tomo. Otro es Ash, un tipo pájaro no volador. César dijo que es el más amable de ellos, que vive en un área bastante aislada ayudando a criar a sus crías. En cuanto a lo que puede hacer en combate, César dijo que es muy conocido por la forma magistral con que usa sus garras. Suena como un desperdicio de energía, ¿no? Leinas comentó en un tono confuso. Parece que quiere llevar a los de su clase en una dirección diferente, donde el conflicto con nosotros no es necesario. Roos respondió, haciendo que los dos espada intercambiaran miradas. El peor de todos ellos, y el gobernante de la primera ciudad que perdimos, así que, es una mujer bestia de tipo feliforme llamada Oka. Por lo que me dijo, es la personificación de todos los horrores que escuchamos a nuestra gente. En territorio controlado por hombres bestia, continuó, haciendo una pausa mientras dichos horrores se formaban en su mente, antes de negar con la cabeza para disipar las imágenes que se estaban formando. Ejem. Continuando, ahí está Skrull, un hombre lagarto tipo monitor que llegó al área poco antes de que comenzara la guerra, junto con sus hijos. Ella ocupó un área pequeña en el borde de su territorio, y nadie realmente consideró oportuno interrogarla. Especialmente cuando no se presentó como una amenaza. Luego está Saber, un hombre bestia tipo glotón. Es la clase solitaria que, según César, es la que pasa más tiempo al frente líneas, y el que él dice es responsable de los ataques a gran escala contra algunos de nuestros hombres. Luego hizo una breve pausa en sus explicaciones, cuando otro amargo recuerdo pareció aflorar, y una vez más negó con la cabeza antes de continuar. Y finalmente, está Shi. Es un hombre bestia tipo lobo que nació en este territorio, se fue y regresó poco después de que comenzara la guerra. César no sabe mucho sobre él. Solo sabemos que está cubierto por varios cicatrices, y viste un abrigo hecho con las escamas de alguna criatura. Suenan como un grupo problemático. Tendremos cuidado y actuaremos de manera apropiada si nos encontramos con ellos. Dijo Nats para tranquilizarlo. Aún así, ¿por qué nos dijiste esto? ¿Por qué no decírselo a los demás? Leinas preguntó con incertidumbre. Bueno, se lo digo a algunos de mis superiores, pero no están dispuestos a tomar la información de un hombre bestia al pie de la letra, o incluso pueden explicar que uno de ellos nos dio esa información. Eso, y nadie más podría hacerlo. Cualquier cosa al respecto. Por lo que he visto de ustedes, y por lo fuertes que parecen ser, creo que esta es la mejor opción para mí. Le agradecemos su confianza. Me aseguraré de que no se pierda. Nats dijo estoicamente, a lo que ella le dio un respetuoso asentimiento. Habiendo dicho eso, ustedes dos deberían ponerse en marcha. Su tarea es importante. Dijo Roos, a lo que los dos espada asintieron mientras comenzaban a alejarse. No pasó mucho tiempo para que el dúo regresara con sus caballos y comenzaran a regresar al campamento para formar el equipo que asumiría su primera misión. Por un momento solo hubo silencio entre ellos. Especialmente porque Leinas estaba en el proceso de usar su anillo para transmitir a los demás la información que acababan de recibir.
Luego de esto terminó siendo ella quien rompió el silencio, ya que algo había despertado su interés durante la reunión. ¿Detectaste la presencia que emitía ese asistente? ¿Te refieres a Elizabeth? ¿El de la reunión con nosotros? Sí. Lo hice. Ella me confrontó esta mañana, y no hizo mucho para ocultar el hecho de que tiene sangre de dragón en las venas. ¿Es así? Preguntó Leinas, arqueando una ceja mientras mantenía un ojo en la carretera y el otro en su pareja. De hecho, al igual que la reina, es descendiente del señor del dragón brillante. Sin embargo, dado que su línea es más débil, tiene la tarea de servir y proteger la línea de sangre real. Nash respondió con calma. Eso significa que ahora estamos 100% seguros de que la reina tiene sangre de señor dragón en ella. ¿Pero por qué te enfrentó en la mañana? Preguntó, sintiéndose incómoda por quedar fuera del circuito. Verás, ayer me llamaron a sus aposentos. Parece que el linaje real se está debilitando, así que quería inyectarle sangre nueva y más fuerte. ¿Qué? Leinas casi gritó, siendo sorprendida. ¿HM? ¿Ocurre algo? Nats preguntó con indiferencia. ¿Eso significa que pasaste la noche con ella? ¿Es esto lo que quisiste decir con mejorar nuestra relación con el reino? Correcto. Y lo haré tantas noches como podamos hasta que terminemos nuestra asignación y tengamos que irnos. Nats continuó, sonando muy relajado barra casual sobre el tema. ¿Y no nos ibas a mencionar esto? Esto no es lo que vinimos a hacer aquí. Ella recordó firmemente. Sé exactamente por qué estoy aquí. 3. No es necesario que me lo recuerdes. Sin embargo, no puedes decir que fue una coincidencia que me enviaran a esta tarea. Incluso si ese es el caso, esto no sea una distracción si eso es lo que te preocupa. A la larga, nos ganará a nosotros, los espada, el favor de este reino. Nats explicó con calma. ¿Crees que Aizen preparó esto? Leinas preguntó mientras estrechaba su visión. Quizás. Y no es como si yo fuera el único que enfrenta posibles distracciones. Ya que pareces bastante interesado en ese tipo Elim. Nats comentó en un tono divertido que habría indicado una sonrisa. Eso no es asunto tuyo. Mis pensamientos exactamente. Siempre y cuando mantengas tus prioridades claras. Nats dijo en un tono sencillo. Igualmente. Leinas siseó en respuesta. Después de llegar al campamento, los espada no tardaron en formar un equipo y ser recibidos por varios miembros del ejército del reino que los llevarían al paso que debían explorar y despejar. El equipo elegido estaba compuesto por 3 miembros clasificados en Leinas, Inon y Carmine, junto con el no clasificado Grimhow. Mientras atravesaban el paso a caballo, el silencio dominaba la mayor parte del tiempo. Sin embargo, el silencio de Inon parecía diferente de lo habitual. Como si hubiera algo que quisiera decir. El primero en darse cuenta de esto fue Carmine, después de haber pasado suficiente tiempo viajando con él para poder entender lo que estaba pasando por su mente. Al menos la mayor parte del tiempo. ¿Por qué no hablas? No puede ser así para siempre. Dijo, sonando algo molesta. No estoy seguro si estoy en alguna posición para hablar. Inon comentó con incertidumbre. Estamos escuchando a Inon. Eres libre de decir lo que quieras. Leinas informó tranquilamente. Su expresión se volvió extrañamente seria y determinada, mientras hablaba en tonos coincidentes. Entonces, cuando llegue el momento, quiero pelear con Tomo, 1 a 1. Una vez más, el silencio cayó sobre ellos. Leinas mantuvo sus ojos en el camino, Carmine se quedó con una expresión algo sorprendida, mientras que Grimhow parecía distraído por algo en el bosque. No quiero decir no, pero es una tarea difícil. Especialmente cuando tenemos un papel que desempeñar. Carmine dijo claramente. Por eso traté de permanecer en silencio. Inon informó mientras bajaba la cabeza. Veremos qué podemos hacer. Si él es el hombre bestia más fuerte, sin contar a este Case, podríamos hacer algo más que simplemente desempeñar nuestro papel. Leinas señaló estoicamente. No te hagas ninguna idea, Leinas. Si estropeamos esto, no quiero tener que explicar tu lío a Aizen. Carmine siseó en respuesta. Menos mal que asumiré la responsabilidad si ese es el caso. Siendo el rango más alto y todo. Leinas comentó con calma, pero el espada más pequeño no parecía muy complacido con la idea. Aparte de eso. ¿Qué es lo que te interesa, Grimhow? Leinas preguntó al duplicado. Sí, algo en el bosque. Lo vi en la distancia hace un tiempo, y ahora parece estar siguiéndonos. Aparece de vez en cuando. Respondió, no sonando tan interesado. ¿Nos ibas a decir cuándo? Carmine gruñó ante su actitud indiferente. Parecías ocupado.
No quería arruinar la diversión, y no se siente como algo especial. Aún así, sería útil que nos dijeras que encontraste nuestro objetivo. Ella respondió con un siseo. ¿Qué? Bien. ¿Entonces quieres que lo busque? Dijo de vuelta en un tono desinteresado. Mocosa, comenzó Carmine, cuando Leinas habló sobre ella. Muy bien. Ve a buscarlo. Solo asegúrate de no cansarte demasiado. Dijo Leinas, haciendo que Grimhow pusiera los ojos en blanco mientras saltaba de su caballo. Tan pronto como los pies del duplicado tocaron el suelo, desapareció de la vista. En la distancia, mirándolos desde detrás de un árbol, estaba su cazador. El mismo no muerto que había puesto fin a todos aquellos que habían intentado viajar por el paso. Su saco, que había sido rasgado antes, se había vuelto a armar lo mejor que podía un no muerto. En su mano descansaba la espada que había pertenecido al trabajador llamado Ramish. Su acecho silencioso se detuvo rápidamente cuando una figura apareció de repente ante él, lanzando un rápido uppercut que envió a los muertos vivientes volando hacia un árbol cercano. Yo. Grimhow lo saludó con una sonrisa de satisfacción, metiéndose las manos en los bolsillos. Sus ojos fueron perezosamente al saco que había caído de la cabeza del no muerto con el impacto, luego al rostro expuesto, que tenía un ojo derecho y un lado izquierdo lleno de cicatrices. No era nada tan interesante para él. No pasó mucho tiempo para que el ojo derecho mirara hacia él, aparentemente ardiendo con una ira muy real, mientras se levantaba lentamente, con un fuerte agarre en su espada. Vamos. Muéstrame el poder que tiene a todos esos chicos del reino tan preocupados. El no muerto volvió a ponerse de pie, marchó hacia su objetivo y levantó su espada para un golpe más grande. Grimhow lo evitó fácilmente moviendo su cuerpo hacia la derecha y luego levantando su pierna para patear a su oponente en el estómago. Para su sorpresa, el no muerto se las arregló para usar su mano libre para agarrar su pierna y fácilmente enviarlo al mismo árbol en el que habían sido arrojados antes los no muertos. Siguió esto marchando hacia el Grimhow caído, que se puso de pie de un salto casi tan pronto como fue arrojado. No mostró signos reales de daño, luciendo más decepcionado que cualquier otra cosa. ¿Qué? Parece que me estaba conteniendo demasiado. No está mal para un gruñido sin sentido. Ahora, veamos cómo manejas esto. Con una pequeña sonrisa cargó contra los no muertos, cerrando fácilmente la distancia entre ellos. El duplicado permitió que su oponente lo atacara con un golpe hacia abajo, dejando que la hoja golpeara el suelo para que pudiera poner un pie encima de ella, y luego usar su pierna libre para lanzar una patada giratoria devastadora para decapitar a los muertos vivientes. Bien. Justo cuando Grimhow estaba en medio de proclamar su victoria, el no muerto que aún estaba en pie le dio un puñetazo en el estómago con la mano libre, revelando al duplicado que su enemigo todavía funcionaba sin su cabeza. Oí. Pensé que los muertos vivientes como tú habías terminado cuando le quitaste la cabeza. Grimhow siseó mientras saltaba lejos del cuerpo decapitado. Dejando caer sus manos a un lado, Grimhow se rascó la parte posterior de la cabeza mientras esperaba lo que haría su enemigo a continuación. Para su sorpresa, el no muerto le arrojó su espada, a lo que el duplicado decidió apartarla en lugar de esquivarla o bloquearla. Sin embargo, en el momento en que actuó, su oponente desapareció. Casi de inmediato vio la figura por el rabillo del ojo. El no muerto estaba ahora detrás de él, moviendo los brazos para envolver el duplicado con fuerza. Che. Supongo que eso confirma que puedes teletransportarte, siseó Grimhow, mientras parecía luchar en el agarre de su oponente. Sin embargo, esta lucha no tomó mucho tiempo, ya que no era más que un acto, y con un poco de fuerza adicional Grimhow se liberó del agarre, se dio la vuelta y lanzó un golpe devastador en el torso del no muerto, abollando la costilla. Jaula y enviando el cuerpo una vez más al suelo. No pasó mucho tiempo para que el cuerpo comenzara a moverse nuevamente, justo cuando el resto de los espada comenzaban a acercarse, ahora a pie habiendo dejado atrás sus caballos. ¿Qué está tomando tanto tiempo? Carmine preguntó en un tono molesto. El bastardo simplemente no se quedará abajo. Grimhow respondió en un tono igualmente molesto, a lo que ella puso los ojos en blanco. Inon, destruye la cabeza. Ella instruyó en un tono inexpresivo. El alto espada simplemente asintió con la cabeza, antes de caminar hacia la cabeza caída del no muerto. El ojo derecho que aún se movía miró hacia arriba cuando Inon lo aplastó con su pie, lo que hizo que el cuerpo dejara de moverse y cayera como si fuera una marioneta cuyas cuerdas estaban cortadas. Oí. Podrías haberme dicho que hiciera eso. Solo estaba probando una teoría. Podría haber fallado tan fácilmente como lo hizo decapitarlo.
Aún así, no es exactamente normal que los no muertos carnosos de este tipo continúen moviéndose sin sus cabezas. Señaló el pequeño espada. La habilidad de teletransportación también parece fuera de lugar para un no muerto que se enfocaba en ataques no basados en magia. Añadió Leinas contemplativamente, mientras caminaba hacia el cuerpo. Probablemente tenga algo que ver con el nigromante del que nos han hablado. Carmine comentó. En ese caso, ¿no significa que es un individuo altamente calificado? Inon preguntó con curiosidad. De hecho. Especialmente cuando los enemigos son hombres bestia. Solo verlos usar magia es un hecho bastante sorprendente. Carmine respondió. Su conversación llegó a un final rápido, cuando el bosque de repente cobró vida con varios sonidos diferentes, lo que hizo que pusieran la guardia en alto mientras trataban de entender lo que estaba sucediendo. Leinas fue la primera en ver lo que estaba pasando, ya que en la distancia vio que el suelo se movía y se movía mientras algo emergía de manera constante. Resultó ser los restos descompuestos de un aventurero de rango oro, reanimado como un no muerto. Esto fue seguido por todos los miembros de la espada al ver que cosas similares sucedían a su alrededor. Desde el suelo, detrás de los árboles, o incluso cayendo desde las copas de los árboles, ahora estaban rodeados por al menos 40 muertos vivientes. Todos ellos con una presencia similar a la que acababan de derrotar. ¿Qué? Entonces, si ese es asesinado, estos tipos aparecerán. ¡Qué trampa tan barata! Grimhow comentó poniendo los ojos en blanco. Parece que estamos rodeados. Inon comentó con calma. Está bien. Intentemos que esto dure un rato. Leinas instruyó. Ella tomó su postura con su lanza adamantita, mientras Inon también tomó lo que parecía la postura de un boxeador. Carmine suspiró de una manera agravada mientras murmuraba lo molesto que era reprimirse constantemente. Sin embargo, levantó su bastón de madera, cuya punta comenzó a brillar con una suave luz azul verdosa, mientras Grimhow desenvainaba su espada con una expresión aburrida en su rostro mientras Leinas gritaba de repente. ¡Ataque! Había caído la noche y en la entrada del Paso Roos, junto con algunos otros soldados, esperaban el regreso de los espada. Algunos estaban empezando a perder la esperanza, mientras que Roos hacía todo lo posible por mantener su fe en ellos. Mientras dejaba escapar un suspiro, sus ojos estaban dotados con el espada emergiendo del interior del paso. Se veían algo agotados, pero cuando se hicieron visibles para todos, el grupo de soldados gritó con vítores salvajes, ya que sabían que la victoria era de ellos. Lo hiciste. Ella declaró exuberantemente. Lo hicimos. El paso tenía alrededor de 41 muertos vivientes. Creemos que la mayoría de ellos fueron los enviados para despejar el paso antes que nosotros. Leinas informó sombríamente. Ah, ¿y lograste sacarlos a todos? Roos tartamudeó con los ojos muy abiertos. No fue fácil, pero lo hicimos. Ya veo. Me alegra escuchar eso. Entonces, por favor, no dejes que te abrase. Vuelve al campamento y descansa. Mañana por la mañana alguien se reunirá contigo para obtener un informe adecuado. Tal como lo había prometido, Leinas entregó su informe temprano en la mañana, que naturalmente se extendió por el reino dragón, ya que transmitía la noticia de una importante victoria para su lado. El joven general Iain recibió su copia del informe a media mañana mientras se ocupaba de algunos trámites. Un proceso en el que disfrutó un poco. Especialmente cuando los otros generales Ezequiel y Sol parecían no tomarlo tan en serio. Lo que significa que no cosecharon los beneficios que vio al hacer esto. Después de leer rápidamente el documento, el joven general se excusó de su oficina. Se dirigió a sus aposentos privados, para lo que sus sirvientes entendieron como tomar un pequeño y merecido descanso. En las habitaciones de su cama, tenía una puerta que conducía a una habitación pequeña y oscura, iluminada solo por velas donde en el centro descansaba un artículo con forma de cristal. Esto se conocía como un punto de relajación. Un artículo utilizado por aquellos de mayor estatus que podrían permitírselo, lo que permitiría al propietario relajarse cuando está en su presencia, o para obtener el máximo efecto, puede realizar una sesión de mediación junto al cristal. En el caso de Iain, esto no fue más que una falsificación muy elaborada y de alto nivel. Si bien el cristal era el mismo que se usó para un punto de relajación, la magia en sí era algo completamente diferente. Sentado frente al artículo, habiéndose asegurado de que la puerta estuviera cerrada, el general respiró hondo y comenzó su sesión de mediación, permitiendo que su alma hiciera una conexión con el artículo. Respiró unas cuantas veces, cada vez más lento y superficial, hasta que finalmente su cuerpo dejó de respirar por completo.
Lo siguiente de lo que Iain fue consciente fue la oscuridad total y absoluta. Sin embargo, ya estaba acostumbrado a esto, aunque tendría que admitir que en el primer par de ocasiones había entrado en pánico, ya que sabía que estaba en un contenedor estrecho parecido a un ataúd. Después de aproximadamente un minuto de espera, alguien vino a abrir dicho contenedor, la luz lo bañó cuando una figura apareció a la vista. Esto reveló algo que la mayoría de la gente del Reino Dragón reaccionaría con hostilidad y odio. Un hombre bestia. En este caso, un Quaggoa. Cuando salió del contenedor, miró su cuerpo para presenciar y confirmar los resultados de la magia antigua que descansaba sobre el cristal. Su cuerpo era ahora el de un golem humanoide, muy similar en forma a un maniquí. Era de color marrón, con un símbolo único en su pecho para identificarlo. Había dejado su cuerpo atrás, su alma ahora controlando esta construcción. Mirando a su alrededor para ver si algo había cambiado desde su última visita, vio varios otros contenedores decorando las paredes. Todos ellos pertenecientes a personas como él, que habían recurrido a un poder superior para lograr sus objetivos. Las paredes eran de color marrón, con luz proveniente de accesorios de cristal que se colocaron cuidadosamente alrededor de la habitación. Frente a él, ya mostrando algunos signos de impaciencia, estaba uno de los residentes de lo que sabía que era una civilización subterránea. Un Quaggoa con una túnica púrpura que cubre su cuerpo, decorado con forro dorado. Su pelaje era más claro en color y sombra que el miembro habitual de la especie, ya que por lo general tenían un color de pelaje de té marrón o negro, que era el más común. Los Quaggoa son una forma de hombres bestia tipo topo que tienen garras afiladas tanto en los pies como en los brazos. Eran una raza que vivía bajo tierra y, como tales, tenían una vista aguda en la oscuridad. Sin embargo, debido a esto estaban más o menos ciegos bajo la luz del sol. Son físicamente superiores a los humanoides, pero considerados débiles según los estándares semi-humanos. Sin embargo, había llegado a comprender que estos miembros particulares de la especie eran más fuertes que el promedio. Sígueme. El hombre bestia instruyó, mientras comenzaba a alejarse. Iain hizo lo que le dijo, comenzando a abrirse paso por varios pasillos. Pasando junto a otros Quaggoa, e incluso a otros golems como el que estaba controlando, todos ellos también escoltados por un guía. Nunca les dijo nada, ya que no tenía ningún interés en quiénes eran estas personas o cuáles eran sus objetivos. Especialmente cuando sabía que ninguno de ellos provenía de su reino. Mientras caminaba, giró la cabeza hacia un lado de las aberturas que servían como ventanas para el complejo en el que se encontraba actualmente. A través de ellas pudo ver el centro de civilización que había hecho esta población particular de Quaggoa. Era una gran ciudad, hecha de piedra y tierra endurecida, con varios cristales adornando los edificios para que pudiera permanecer debidamente iluminada. Incluso él tuvo que admirar el trabajo realizado y cómo se las arregló para competir con algunas ciudades humanas que había visto. También era muy consciente de que esto no era obra de una tribu cualquiera. No, sabía que habían sido traídos aquí hace mucho tiempo por el que eligió para servir verdaderamente en lugar de su reina. Habían sido elevados, se les había proporcionado todo lo que necesitaban y, a su vez, adoraban a su Salvador como a un dios. Quizás un dios no estaba tan lejos de la realidad. Al menos eso fue lo que pensó Iain cuando tuvo en cuenta todo lo que sabía sobre este ser. Sus pensamientos llegaron a un final rápido, cuando se topó con alguien en el camino, quienes estaban entrando en el pasillo en el que estaba. Rápidamente miró para ver lo que había sucedido, y descubrió que se había topado con uno de los Quaggoa que estaba llevando una caja llena de algunos minerales de aspecto caro. Sin embargo, aunque la criatura no parecía tan molesta, el que estaba detrás de él era otro asunto. Oí. Estás ciego. La figura escupió, mientras marchaba hacia Iain. Ante su forma de golem ahora se encontraba un enano oscuro. Era comparable a un niño en términos de altura, sin embargo, su cuerpo musculoso, piel ligeramente bronceada, comportamiento áspero y una gran barba negra trenzada le decían lo contrario. Iain había interactuado con los enanos hace mucho tiempo, sin embargo, siempre le sorprendían las diferencias entre ellos y los enanos oscuros que veía aquí, ya que su cuerpo más bien proporcionado hacía que uno lo pensara dos veces antes de tomarlos a la ligera. Según él lo entendía, había un gran clan de enanos oscuros que fueron llamados desde el mundo exterior para atender las necesidades del maestro. Quizás fue el hecho de que servían al mismo ser, lo que les permitió trabajar codo con codo. Después de todo, había oído que los enanos y los Quaggoa eran enemigos naturales, aunque nunca se molestó en aprender más sobre el tema. Iain fue a hablar, pero el enano oscuro no quería nada de eso. No yo, muchacho. Recoge esos.
Tenemos más que hacer que caminar por aquí como tú. Gruñó. Es suficiente. ¿No sabes quién es? El guía de Iain comentó, señalando el símbolo en el pecho del golem. La reacción fue casi inmediata, ya que el enano oscuro dejó escapar un bufido molesto antes de suspirar. Mirando al golem una vez más, y dirigiendo su atención al Quaggoa que se había topado con Iain. Oye. Eso mismo va para ti. Vuelve a meter esos minerales en la caja y ponte en movimiento. Nos están esperando. El hombre bestia dejó escapar un gruñido bajo, pero hizo lo que le dijeron, aparentemente comprendiendo la urgencia. Poco después de que el Duno se fuera e Iain volviera a la normalidad. Después de una larga caminata, llegó a su destino, solo parcialmente. Ahora estaba de pie ante un conjunto de grandes y pesadas puertas dobles, flanqueadas por un gran Quaggoa a cada lado. En sus cuerpos había una armadura mínima, pero muy poderosa, con lanzas grandes y ligeramente brillantes en una de sus manos. Al igual que su armadura, estos eran objetos mágicos poderosos, que simbolizaban su condición de guardias encargados directamente por su maestro. Él está aquí para una audiencia. Anunció el guía. Ya se está llevando a cabo uno. Uno de los guardias informó. El líder de los enanos oscuros llegó no hace mucho. El otro agregó. Él esperará. Ambos declararon al unísono. Pero vengo aquí con información importante. Déjame pensar. Iain anunció. Usted esperará. Dijeron, una vez más al unísono. Maldita sea, comenzó Iain, cuando otro ser entró en el área. Este vestía una túnica negra con forro dorado, con la cabeza parcialmente cubierta por una capucha. Este también era un Quaggoa, pero a diferencia de los demás presentes, era un no muerto. No solo un no muerto, sino también un Elder Lich. Tal era el poder del ser al que llamaban Dios, permitiéndole a uno de ellos no solo aprender magia, sino también servir a su grandeza por toda la eternidad. Abre las puertas. Este hombre trae noticias de un tema que es de gran interés para nuestro señor. Déjalo entrar. Dijo el Lich con una voz resonante, hablando en voz baja mientras agitaba la mano. Los guardias hicieron una reverencia, dieron un paso hacia un lado y cada uno empujó la mitad de la gran puerta a un lado, dejando que Iain pasara. Ahora acompañado por el Lich, ahora se encontraba en una caverna enorme. Estaba en una pequeña plataforma que conducía a un vacío aparentemente interminable. Allí descansaban dos grandes ojos carmesí, junto con una corriente constante de humo de color verde que tenía un olor abrumador, pero extrañamente suave. En el centro de la plataforma estaba el líder de los enanos oscuros. Estaba de rodillas y arrodillado ante la figura. Me disculpo por las demoras, mi señor, pero, actualmente, nos faltan hombres de confianza para traer. Muchos han sido contratados para hacer otros trabajos en nuestra área. Informó con inquietud en su voz. Desde la oscuridad, los ojos se pintaron con fastidio, seguido de un fuerte gemido, que luego fue seguido por una voz retumbante, sintiéndose tan masiva y abrumadora como uno podría imaginar que tuviera un poder superior. ¿Le faltan hombres? Preguntó la voz. Ese sí. No recuerdo cada falta de algo cuando usted y su gente lo necesitaban. ¿O lo estoy recordando mal? Siseó la voz atronadora. No. Nunca sucedió algo así, mi señor. Entonces, ¿por qué has hecho esto? No fue intencional. Eso se lo aseguro, mi señor. Mi gente tiene otros negocios de los que son parte, y no puedo evitar que se lleven a algunos hombres con ellos. Como usted sabe, son bastante hábiles, comenzó el enano oscuro, solo parando cuando el ser se rió molesto. Una semana. Te daré una semana para que vuelvan a trabajar. Si fallas, no tendré más remedio que quitar las defensas que le he dado a tu gente. Pero, mi señor, el enano trató de discutir, pero el ser no estaba de humor para escuchar. Vete. Hay alguien más esperando tener una audiencia. Ordenó la voz opresiva. El enano miró a Iain y al Lich, viendo que su tiempo había terminado, y ahora solo podía regresar y ver las órdenes de su superior. Se levantó, haciendo varias reverencias mientras lo hacía, antes de darse la vuelta y marcharse. Con él fuera, Iain ocupó su lugar, arrodillándose y haciendo una profunda reverencia al ser, mientras esperaba que se dirigiera a él. Me preguntaba cuándo vendrías aquí. Cuando la voz resonó, la entidad comenzó a moverse en la oscuridad, los ojos se agrandaron a medida que se acercaba a la plataforma y a Iain. Si bien no podía ver a través del velo oscuro, Iain podía imaginar que la forma masiva del ser se movía a través de él. Sin embargo, al final supo que lo que estaba actualmente dentro de la cámara era solo una fracción del cuerpo de 300 metros de largo de su superior.
De la oscuridad surgió la cabeza de la bestia, que era la de un dragón, con dos grandes cuernos descansando sobre ella, con grandes barbillas en el hocico que podrían compararse con un bigote alargado, y finalmente una hilera de amenazadores y afilados dientes. Este era su maestro, Silbrig Graildrant. También conocido como el Dercoffin Dragon Lord. Si Iain tuviera conocimiento de esta rara especie de dragón, notaría que su maestro no se veía bien para algunos de su especie. Este raro tipo de dragón era conocido por su forma serpentina, que crecía 1 metro con cada año que el dragón estaba vivo, con sus alas adornando varias partes del cuerpo. Sin embargo, con el tiempo, el dragón crecería demasiado para que sus varios conjuntos de alas pudieran adaptarse al tamaño del cuerpo. Lo que significa que se llevarían a una existencia basada en la tierra o se irían al mar. En el caso de Silbrig y algunos otros, usarían magia para levitar su cuerpo, lo que les permitiría mantener la capacidad de viajar por el aire. Sin embargo, dada su edad, se podía ver que el señor del dragón había dejado de envejecer cuando tenía 300 años. Sin mencionar su falta de piel y el aspecto descolorido de sus escamas, que ahora tenían un aspecto ceniciento. Esto vino del hecho de que el señor dragón era un no muerto. No solo eso, sino que sus compañeros lo veían como el no muerto de mayor rango y más poderoso que existe. Sin mencionar su dominio de varias otras habilidades no relacionadas con la nigromancia y su abundante conocimiento en diferentes tipos de magia. De hecho, en cierto sentido, era nada menos que un dios para sus muchos seguidores en muchas razas diferentes en el continente. Flotando junto a la cabeza de la criatura había una gran tubería, de donde emanaba el humo verde. El señor del dragón dio otra calada, antes de lanzar el humo a la forma de golem de Iain mientras se preparaba para hablar. Parece que mis no muertos han sido derrotados. Mis disculpas, mi señor. Dijo rápidamente la forma de golem de Iain. Según la información que me dieron, esto significa que hay un equipo en juego más fuerte incluso que Crystal Tear. Quizás hay algo de lo que no me has informado. El señor dragón siseó. Mis disculpas. Yo estaba ocupado con mi trabajo, mi señor. Hay un nuevo equipo que fue contratado por la reina. El espada comenzó el golem, solo para ser interrumpido. ¿Los espada? ¿Cuántos de ellos? Dijo el dragón no muerto en un tono curioso. 4 miembros clasificados y 3 no clasificados. Pero, ¿cómo los conoce, mi señor? Iain preguntó en un tono servil. Mis otras fuentes me han hablado de ellos. Sin embargo, parecen más fuertes de lo que me hicieron creer. Aún así, supongo que es de esperar cuando Leinas Rockbruise está entre ellos. Ella es uno de ellos, pero no veo por qué estaba diciendo Iain, solo para ser interrumpido una vez más por la voz retumbante del señor dragón. Tonto. Esa mujer es un exmiembro de los 4 caballeros imperiales del Imperio Baharut. Iain quedó en estado de shock. ¿Cómo pudo haberse olvidado de esto? Había escuchado los rumores e incluso algunas de sus fuentes investigaron su partida del Imperio. Sin embargo, al final, no creía que alguien dejaría un puesto tan alto. Entonces se dio cuenta del poder que se decía que tenía y, sin embargo, todavía no tenía sentido que alguien como ella fuera la tercera más fuerte de la compañía mercenaria Espada. Haré los arreglos para que sean enviados a una asignación peligrosa, y me aseguraré de que se encarguen de ellos. Iain declaró, solo para que su maestro se riera en respuesta. No harás nada fuera de lo que ya hemos discutido. Me imagino que planean usar el pase para hacer su camino para liberar a Asodosia. Sí, mi señor. Déjalos entonces. Si ella es la única en ese nivel, entonces estoy seguro de que Fale puede manejarla. También haré que algunos otros sean enviados allí. Como le dijeron. A como desees. Si puedo, mi señor, si estos espadas son un problema, no me importaría sacarlos. Dijo el Lich con calma. No. Sabemos muy poco sobre ellos. Una vez que sepamos más, si están en el nivel apropiado, consideraré desplegarlos. Por ahora retrocedan y permitan que nuestros peones hagan su trabajo. Ordenó el señor dragón. Iain, puedes irte. Espero que me mantengas informado de lo que están haciendo estos espada. Sí, por supuesto. No volveré a fallarle, mi señor. Asegúrate de que no lo hagas. La voz atronadora del anciano señor del dragón del ataúd pareció hacer escombros y hacer vibrar el aire a su alrededor, mientras su cabeza se retiraba hacia la caverna, y sus brillantes ojos rojo sangre parecían brillar como 2 soles rojos ardientes en la oscuridad,